Bueno, en primer lugar, tengan todos buenos días. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Mirna Lorena Blanco de Magaña. Soy tutor de un grupo de la asignatura de análisis de sistemas y este día pues vamos a tener el gusto de estar con todos ustedes, de compartir con todos ustedes, al igual que con los compañeros tutores de las diferentes sedes pues que han asignado para este grupo. Como les mencionaba el ingeniero, pues esta sesión va a ser única. No crean que las demás sesiones pues se van a estar impartiendo de esta forma, no, solamente va a ser esta. Vamos a comenzar con el grupo que yo tengo a cargo, pues habíamos definido para este día que la sesión pues se llevaría a cabo mediante la participación de los estudiantes. ¿De qué forma? Pues elaboramos unos subtemas de la temática que nos toca ver el día de ahora, que se refiere al análisis de los requerimientos de información. Entonces, cada estudiante del grupo que yo tutoreo tiene asignada un subtema sobre el cual se va a hablar y que comprende pues el contenido respectivo de esta unidad. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica que vamos a tener el día de ahora? Los compañeros estudiantes pues van a exponer ese tema. Luego se le va a dar la palabra a algún compañero tutor pues que quiera reforzar sobre la temática que el estudiante pues ha compartido, y así pues vamos a ir desarrollando la tutoría. Si en algún momento pues ustedes tienen alguna pregunta, por favor les pido que levanten la mano o escriban la pregunta en el chat. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la sesión del día de ahora, teniendo un poquito o retomando un poquito la temática. Hay que tener en cuenta que una técnica es un método que aplica herramientas y reglas específicas para completar una o más fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Estas técnicas de recolección de datos nos van a ayudar a capturar o a obtener de una forma sistemática la información acerca de lo que nosotros estemos estudiando, ¿verdad? Ya sea algunas personas, algunos objetos o algunos fenómenos de un determinado entorno. Estas técnicas para la recolección de la información deben ser estudiadas por el analista, ya que cada una de estas pues presenta ciertas características especiales. De ahí pues que debemos elegir la técnica más adecuada dependiendo de la situación, ¿verdad?, que nosotros vayamos a analizar. Y también pues estas técnicas pueden utilizarse de una forma combinada. No necesariamente tiene que ser una así, ¿verdad?, en específico, sino que se pueden combinar para poder llegar pues a obtener los mejores resultados. Entonces, dentro de la temática, ¿verdad?, que tenemos que ver, tenemos la recopilación de información y métodos interactivos. Hay 3 métodos interactivos que son clave y que pueden utilizarse pues para obtener los requerimientos humanos de información de los miembros de esta organización. Entre ellos están la entrevista, el diseño de aplicaciones conjuntas y las encuestas aplicadas a las personas mediante cuestionarios. En este momento le cedo el micrófono a Madeline, que ella nos va a hablar sobre en qué consiste la entrevista y cuáles son los 5 pasos que deben de tomarse en cuenta para la entrevista. ¿Ok, Madeline? Buenos días, ingenieros y estimados tutores y compañeros. Ingeniera, una consulta. ¿Puedo compartir pantalla?
¿Puede compartir la pantalla, Madeline? Sí. Ah, ok, sí, ya se está viendo. ¿Se logra visualizar? Sí. Perfecto. Bueno, como lo dijo la ingeniera anteriormente, dentro de los métodos interactivos tenemos la entrevista. ¿Y en qué consiste la entrevista? Bueno, Kendall y Kendall la define como una conversación dirigida con un propósito específico en la cual se usa un formato de preguntas y respuestas. Dicho de otra forma, es recopilar de forma presencial toda la información en el que previamente debemos de visualizar por qué la haremos, qué pregunta formularemos y qué la convertirá en una entrevista exitosa. Dentro de esto se captan ciertos elementos importantes que son como buscar la opinión del entrevistado. Esto consiste que debemos de saber, ¿verdad?, qué opinión tiene el usuario conforme al funcionamiento del sistema. Tenemos que capturar los sentimientos de los entrevistados. Debemos de conocer cómo se siente el usuario con el sistema, cómo está familiarizado con él, si le parece el funcionamiento, si no le gusta alguna función, etc. Recolectar objetivos de la organización. En este sentido, pues, debemos de saber a ciencia cierta cuáles son los objetivos que son los que nos van a ayudar y proyectar el futuro de la organización. Explorar las cuestiones HCI, que significa interacción humano-computadora. En esto se refiere a lo que es la comodidad que el usuario va a tener conforme al sistema o la aplicación que se va a realizar. También establecer una relación con un extraño. Debemos de hacer que el usuario se sienta confiable, ¿verdad?, de platicar con nosotros y hablar todo acerca de lo que es el sistema, pero sin salirnos del contexto de lo que es la entrevista, ¿verdad? Debemos de llegar a una empatía con el usuario. Luego tenemos los 5 pasos para la preparación de una entrevista. Ojo, que estos son para la preparación de la entrevista. El primero sería leer el material sobre los antecedentes. Debemos de leer y comprender todos los antecedentes de los entrevistados y la organización, que expliquen el funcionamiento de la empresa o a qué se dedica. Y eso nos permite generar preguntas claves. Y así pues no estaríamos perdiendo el tiempo a la hora de la entrevista con preguntas de antecedentes o de la historia de la organización, sino que llegaríamos al punto que es lo que necesitamos. El número 2, establecer los objetivos de la entrevista. Es importante establecer los objetivos a partir de los antecedentes investigados anteriormente, o sea, cuál es el propósito que tenemos para realizarla. El número 3, decidir a quién entrevistar. Debemos incluir a personas claves de todos los niveles que se vean afectados por el sistema que se está llevando a cabo. Y, digamos, el gerente o el administrador puede decirnos a quiénes podemos incluir en la entrevista, porque, claro, no, digamos, para un sistema o una aplicación de inventario, pues no vamos a incluir a una persona de ordenanza a que nos dé opiniones, porque no sabe cómo es el manejo que se lleva interno. Y número 4, preparar al entrevistado. Bueno, tener una interacción previa con el entrevistado y ponerlo al tanto del tema que vamos a tocar dentro de la entrevista, ya sea por medio de una llamada telefónica
o un correo electrónico, de manera que el entrevistado se prepare y no perdamos el tiempo a la hora de la entrevista, ya que no debe de pasar de 45 a una hora, ¿verdad? Extendernos porque ya se volvería un poco tedioso. Y el último, que sería decidir sobre los tipos de preguntas y su estructura. Para esto debemos realizar preguntas claves en base a los objetivos planteados en la entrevista. Enviar las preguntas previas antes para que el entrevistado pueda analizarlas y así poder darnos una respuesta a las preguntas que nosotros le vamos a plantear. Y con esto pues nos estaríamos ahorrando bastante tiempo y lograríamos tener resultados, ¿verdad? Exitosos. Solamente. Ok, gracias, Madeline. En lo que respecta a las entrevistas, hay que, se debe, ¿verdad? Para poder recopilar bueno, en el momento en que se recopila la información, pues es una forma de conversación dirigida, la que se va a tener con el entrevistado. Entonces hay que llevar un formato de preguntas y para poder ir recabando toda la información pues que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para el análisis pues, que debidamente estamos realizando. No sé si alguno de los compañeros tutores quiere agregar algo. Buenos días. Buenos días, Araceli. Primeramente, felicitar a la estudiante por su explicación y como pudimos escuchar, una de las formas de recopilar información para obtener los resultados que nos va a permitir identificar esas necesidades es, como ella explicó, esa entrevista. Dentro de la entrevista, como ella manifestó, hay que establecer previamente una serie de preguntas que se le tiene que hacer al entrevistado para que éste pueda responder de forma concreta, ¿verdad? Y esa información que el entrevistado va respondiendo, de ir tomando nota, ya sea mediante un formulario o que pueda grabarla y posteriormente sacar esa información. Pero sí, la persona que entrevista ya debe de llevar las preguntas preelaboradas de forma concreta para que esto pueda tener un rumbo más eficiente y el entrevistado sienta que la información que está proporcionando se está tomando en cuenta. Ok, entonces sí, muchas gracias, Araceli. Vamos a continuar con el compañero Stanley Giovanni. Si me permite un momentito, Carlos, no sé si el tema o lo que quieren ustedes agregar va o podría ir involucrado en esto, porque Stanley tiene o nos va a hablar sobre cuáles son los tipos de preguntas en la entrevista, las ventajas y las desventajas pues, que tiene el hecho de realizar una entrevista. Si nos permiten, ¿verdad? Terminamos el tema de la entrevista y luego pues aportamos. Ok, Stanley. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, Stanley, se le escucha. Buenos días, ingeniera e invitados presentes, ¿verdad? Y compañeros también. Bueno, pues así como dice la licenciada, que me toca la pregunta. Voy a compartir pantalla, licenciada. Ok, ¿Me dicen si ok, perfecto. me dicen si se ve? Sí. Bueno, para empezar, bueno, mi nombre es Stanley Palacios. Estudio actual licenciatura en informática educativa de aquí de la Universidad Nacional de El Salvador. Para mí es un agrado dirigirlos a ustedes.
Ya mencionando, ¿verdad? La licenciada decía que me toca, ¿verdad? Los tipos de preguntas. Pero para empezar vamos a definir qué es entrevista, ¿verdad? Sí, un pequeño, cortito definición. Sus ventajas y desventajas que hay en las preguntas de la entrevista. Bueno, como todos sabemos que la entrevista hay, diversos, ¿verdad? Eso sí, depende del ámbito de la aplicación que nosotros lo vamos a desarrollar. También depende de la metodología que vamos a aplicar. Como ustedes pueden observar, hay variedades de entrevistas, por ejemplo, laboral, periodística, psicológica, mixta, entre otras. Acá yo le presento la definición de la entrevista en global, o sea, universal. La entrevista es un instrumento de recolección de datos mediante un informante. Es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador es el que hace las preguntas y el entrevistado es el que responde las preguntas. Es una técnica o instrumento utilizado en diversos campos de la investigación. Bueno, también la entrevista no es casual la entrevista, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo y expectativas por ambas partes. Es una técnica de recopilación, va desde la interrogación hasta la conversación libre. Esa es una pequeña muestra que es una entrevista, pero lo vamos a enfocar más en la entrevista como instrumento de recolección de datos. Bueno, acá podemos definir dos tipos de preguntas, las cuales están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Estos son los dos tipos de preguntas que existen en la recolección de datos. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿qué son preguntas abiertas? Bueno, las preguntas abiertas son de naturaleza exploratoria y ofrecen datos cualitativos valiosos a los investigadores. Fundamentalmente, brindan al investigador la oportunidad de obtener una percepción de todas las opiniones sobre un tema que no conocen o profundidad. No obstante, al ser también de naturaleza cualitativa, estos tipos de preguntas carecen de importancia estadística necesaria para obtener investigaciones concluyentes. ¿Qué quiere decir? Las preguntas abiertas suelen usarse cuando la información recabada con otra clase de preguntas es insuficiente. También además son muy útiles para profundizar, ¿verdad?, las opiniones de los consumidores o encuestados tienen sobre nuestra empresa o situación. Como podemos observar aquí al lado, donde dice preguntas abiertas, están las utilidades. Las utilidades son muchas diversas, ¿verdad? Por ejemplo, las respuestas son redactadas por el propio sujeto, solicita una respuesta libre, provoca respuestas de mayor profundidad, se usa cuando la información se puede proporcionar las preguntas cerradas e insuficientes. Se utiliza generalmente investigación cualitativa, etc. A continuación vamos a ver las ventajas que hay en las preguntas abiertas. Hay muchas ventajas, pero yo puse las más, ¿verdad?, las más concretas, que son las preguntas abiertas dan la oportunidad de que los participantes se expresen libremente, pudiendo conocer detalles importantes que quizás no teníamos considerado para nuestra investigación. Son excelentes como preámbulo para generar una conversación o una entrevista. Arrojan respuestas valiosas, profundas, llenas de detalles para la investigación, muchas veces inesperados. Ayuda a clasificar la respuesta proporcionando información más precisa. El entrevistado encuentra el proceso más interesante. Y también, por otra parte, podríamos decir que se permite una mayor espontaneidad. Estas son algunas de las ventajas que existen, ¿verdad?, sobre las preguntas abiertas. Ahora bien, vamos a ver cuáles son, porque también existen, ¿verdad? Como toda entrevista, en cualquier ámbito hay desventajas y una de las desventajas que hay
en las preguntas abiertas son: ¿se puede llegar a perder el control de la entrevista? ¿Podría parecer que el entrevistado no está preparado? ¿El análisis de este tipo de preguntas requiere de más tiempo? Esto es debido a la diversidad de datos obtenidos. Hay que recordar que este tipo de preguntas son muy utilizadas para conocer cómo piensan los encuestados, qué son los motivos, por ejemplo, a comprar un producto, cuáles son las sensaciones que les provoca el uso de las ciertas marcas. Estas son algunas desventajas que yo he encontrado sobre las preguntas abiertas. Y acá están algunos de los ejemplos de preguntas que podemos realizar, ¿verdad? Dependiendo la entrevista en qué ámbito lo podemos desarrollar. Por ejemplo, si fuera en una empresa, son varias preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué piensa de nuestro centro de servicio de atención al cliente? La número 2, ¿cuál cree que es nuestra principal fortaleza como empresa? Como podemos observar, en esta opción que se le da a los participantes para contestar, pero poniéndole como espacio para su respuesta una sola línea, para que sea más, ¿cómo se le puede decir? Concisos. Ajá. En la número 3 dice, ¿cuántas veces ha venido a nuestro centro comercial en el último mes? Bueno, en esta pregunta se le da la oportunidad de introducir una unidad numérica de acuerdo al orden de su preferencia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Son los tipos de ejemplos de preguntas. Ahora bien, vamos a ver de qué se trata las preguntas cerradas. Para definir qué son preguntas cerradas, son las que piden al encuestado que elija entre un conjunto de respuestas, por ejemplo, sí y no, o entre una lista de opciones múltiples, etc. Acordémonos que las preguntas cerradas pueden adoptar varias formas. Algunos ejemplos podrían ser preguntas de opciones múltiples, preguntas de desplegables, casillas de verificación, entre muchas, ¿verdad? Etcétera. Las preguntas cerradas son fundamentalmente para recopilar la respuesta de nuestros encuestados dentro de un marco limitado de opciones. Las preguntas cerradas son las bases de todas las técnicas de análisis estadístico aplicadas en cuestionarios y encuestados. Bueno, algunas utilidades de las preguntas cerradas son las que están acá, en esta imagen que les puse yo aquí abajito, donde dice que son fáciles de clasificar y analizar. Son relativamente objetivas, solicita respuestas breves, se utiliza generalmente en investigaciones cuantitativas, requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados, limita también la respuesta de las muestras. Bueno, algunas ventajas que yo he puesto acá en esta pregunta cerrada son las siguientes. Son fáciles de entender, las preguntas cerradas se responden rápidamente. Cuando se obtienen los datos y es necesario compararlos, las preguntas cerradas proporcionan una mejor comprensión. Van directo al grano, se mantiene el control de la entrevista, se cubre mucho terreno con rapidez. ¿Qué quiere decir? Estas preguntas son cortitas. Como decía antes, ¿verdad? Estaba la respuesta de sí y no, o sea, sí y no, y solamente esa, o sea, no es mucha libertad de expresión, ¿verdad? Sobre esta. También hay desventaja. Como vimos, las preguntas abiertas, hay ventajas y desventajas. Por igual también hay en las cerradas. En las cerradas podemos encontrar algunas, entre muchas, ¿verdad? Por las cuales son aburridas para el entrevistado, no proporcionan detalles adicionales, por ejemplo, debido a que el entrevistador provee el marco de referencia para el entrevistado. Se pierde también las ideas principales por la razón anterior. No se puede generar una buena comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. Antes de crear la encuesta, o sea, la encuesta de estas preguntas, el investigador ya debe de conocer claramente el tema sobre el cual formula sus preguntas y cómo están relacionadas con las hipótesis generales de la investigación.
Estas son, ¿verdad?, algunas pequeñas desventajas que hay en estas preguntas. Algunos ejemplos de preguntas que yo he puesto acá son las siguientes. ¿Te gusta trabajar con nosotros? Si ustedes pueden observar, son limitadas las preguntas. Podemos coger una u otra, sí y no. O sea, son bien cerradas. ¿Has estado estresado últimamente? Sí, no lo sé, etcétera. ¿Qué tan satisfecho está usted con su puesto de trabajo actual? Muy satisfecho, algo insatisfecho o muy insatisfecho. Estos son algunos ejemplos de los miles, ¿verdad?, de preguntas que podemos realizar en una encuesta. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz día. Bendiciones. Ok, muchas gracias, Stanley. Y para cerrar el tema, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que una pregunta cerrada, pues, siempre va a limitar al entrevistado con respecto a las respuestas que tiene él en libertad, pues, de seleccionar. Ustedes están familiarizados bastante con las preguntas cerradas, ya que en los exámenes que ustedes realizan, pues por lo general se realizan de opción múltiple, o por lo menos la universidad, ¿verdad?, así los diseña, en donde pues se les proporciona una pregunta y 3, 4 posibles respuestas. Y acá pues ustedes, la limitante pues es que no pueden colocar su respuesta, una respuesta propia o una forma de análisis para este tipo de respuestas, pues en realidad no son lo más apropiadas las preguntas cerradas. Hay un tipo especial de pregunta cerrada, se le llama pregunta bipolar. Este tipo de pregunta limita incluso más al entrevistado, ya que solo le permite elegir uno de dos polos, como sí o no, así como el ejemplo que puso, uno de los ejemplos que puso Stanley, verdadero o falso. O está, perdón, o está de acuerdo o está en desacuerdo. Entonces, una sugerencia o algo, ¿verdad?, que ustedes deben de tomar en cuenta cuando estén realizando una entrevista es que deben de iniciar con preguntas muy detalladas, por lo general preguntas cerradas, y después pues se van expandiendo a tal vez preguntas abiertas o respuestas más generalizadas. ¿Por qué? Porque así ayudan a que el entrevistado pues vaya agarrando confianza. Casi siempre cuando uno inicia una entrevista, la persona pues a la que se le está realizando esta entrevista está nervioso. Entonces es recomendable empezar con este tipo de preguntas pues para que él vaya mermando, ¿verdad?, esos nervios, y que pueda ya entrar como en un clima más de confianza, y así pues nos brinde una mejor, o nos brinde mejores respuestas a lo que nosotros le estamos preguntando. Ok, ahora sí, con esto estaríamos cerrando el tema de la entrevista. ¿Alguien tiene preguntas o quiere participar algún tutor, compañero? Carlos Misael. Buenos días, ingeniera. No sé si me permite unos minutos de Sí, su... sí, voy a diga. compartir pantalla. Ah, ok. ¿Me confirman si ya se mira? Sí, solo permítanme un momentito, detengo la grabación para que usted pueda. Entonces, con la sesión, habíamos, Francisco, dígame. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Ingeniera, aprovechando, estábamos hablando sobre la entrevista, la Uh-huh. participación bastante completa del estudiante. Pues nos deja claras muchas cosas. Solo quería agregar que también hay algo importante al momento de una entrevista cuando se trata del análisis de un sistema. Ustedes, cuando ejercen como analistas de sistema, es necesario que
sean los que guíen la entrevista. O sea, ustedes tienen que llevar el control total. El cliente o la persona a quien ustedes están diseñando el sistema siempre quiere muchas cosas, pero no tiene ordenado y no sabe qué es lo que quiere realmente. Son ustedes los que van a analizar aquella situación, son ustedes los que le van a dar forma, y por esa razón la entrevista se vuelve muy importante, y muy importante que ustedes tengan preparadas las preguntas correctas para el tipo de situación a la que se están presentando. Eso quería agregarles porque es un detalle muy importante y muy práctico. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre la entrevista? ¿Alguien ya ha tenido experiencia realizando una entrevista? Buenos días, Lee. Hola, Elsa, Bueno, dígame. sí, yo quisiera compartir lo de la entrevista porque ya prácticamente ahí es que uno lleva la planificación de toda la guía, lo que va a hacer y la importancia realmente de lo que necesita recabar esa información, porque si no va cotejado el tema o lo que realmente requiere de lo... Se le fue el sonido, Elsa. Llevamos ya una deficiencia. No sé si soy yo, pero ya no se le escuchó nada, Elsa. No sé los demás. No se le escucha. ¿Verdad que no? No se le escuchó. No se le escucha. Ahorita sí. La parte de mi opinión de la entrevista es que realmente sí se tiene que planificar de un inicio lo que son los puntos vitales para los resultados que nosotros queramos obtener de esa investigación del tema realmente, porque si no recabamos esa recopilación de datos, esa información, pues sí se nos va a dificultar un poco más dar unos buenos resultados de lo que nos están solicitando, ¿verdad? Como nosotros como investigadores. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir sobre la entrevista? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Sara. Sí, me gustaría plantear que tal vez yo podría mencionar que tal vez el objetivo principal de la entrevista es un encuentro de cara a cara, ¿va? Que permite medir y evaluar la idoneidad de tu candidato. En ocasiones, a veces cuando es que va a ser uno como entrevista de empleo, y saber, porque a veces uno va hasta nervioso que no sabe ni qué le van a preguntar, y el que va a preguntar tiene que ver el perfil idóneo en realidad que va a necesitar en su empresa. Por ejemplo, si en este caso se está buscando un analista en sistemas, evidentemente las preguntas tienen que ir encaminadas directamente al objetivo que es informático. ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su especialidad? Porque quieres o no, puede tener algo que le guste más, programar, ser desarrollador, creador de página web o de redes o algo por el estilo, para saber, por lo menos la empresa, cuáles son las necesidades y dónde ubicarlo. Y así también obtener mayor información pertinente a sí que tal vez es la persona que en realidad busca y cuál es el objetivo de esa persona por estar buscando el empleo. Obviamente para tener ingresos económicos mejores tal vez a su hogar, ¿no? Pero también ver el empeño y si en realidad lo que va a hacer le gusta, porque a veces lastimosamente uno hace un trabajo, pero no es lo que en realidad uno quiere o le encanta hacerlo, pero porque necesita el empleo, lo hace tal vez a veces por la fuerza o por la necesidad de que no tiene recursos económicos, ¿no? Pero yo digo que si en realidad el objetivo es buscar a alguien idóneo, es porque en realidad la persona le encanta su trabajo y así desarrolla aún mucho mejor su empleo. Ok.
también tengamos presente que con las entrevistas, pues ustedes ven la reacción de la persona. Entonces, si son ustedes, si ponen un poquito de atención a la respuesta que se les está dando o al comportamiento que tiene la persona entrevistada, pues ustedes también pueden ir tomando en cuenta o deduciendo si lo que les están respondiendo pues es verdadero o están mintiendo o están inventando, ¿verdad? Porque no, en realidad no encuentran una respuesta. Ok, ¿alguien más? Sí, Madeline. Sí, ingeniera, como usted manifiesta, un punto clave es generarle confianza al usuario, porque si no creamos ese ambiente de seguridad, no nos va a brindar toda la información que necesitamos para poder solventar los requerimientos. Así es. Entonces, igual, ¿verdad? En el momento en que ustedes van captando toda la información, pues puede ser que tuvieran planificado hacer que, por ejemplo, 2 entrevistas o tomar en cuenta la entrevista de 2 personas, pero si ustedes al tener ya los resultados, pues ven que en realidad los resultados como que no les están arrojando mayor información o las personas que les han respondido como que no eran las más idóneas, pues pueden optar por tomar otras personas y digamos, hacer más grande la muestra, ¿verdad? De lo que tenían planificado pues en un inicio. Entonces, ¿alguien más sobre participación, alguna participación más sobre la entrevista? Ada. Sí, efectivamente, eso estaba pensando de que también la postura, en la forma en que nosotros miramos también al entrevistante o al entrevistado y el entrevistador tiene bastante conexión porque dependiendo de la mirada de uno, también allí, como usted mencionaba, se encuentran respuestas. Y otro de los puntos es que saber escuchar, porque depende de cómo el entrevistador hace como un guión de preguntas. Entonces, dependiendo de lo que el entrevistado le vaya contestando, así pueden ir surgiendo otras preguntas para ir aprendiendo más a profundidad. Exacto. Inclusive de las respuestas que ellos den, posiblemente ustedes no habían considerado esa alternativa y ahí pues pueden ir indagando. Entonces, eso es algo positivo que tienen las entrevistas, ¿verdad? El ingeniero Amaru me consulta que si pudieron ver el podcast que se les compartió, que qué opinión tenían sobre el podcast. O bueno, hagamos algo. La opinión que ustedes hayan tenido sobre este material lo escriben en el chat para no detenernos mucho acá y continuar con la temática, ¿verdad? Entonces, continuaríamos con Edgar. Él nos va a hablar sobre el diseño de aplicación conjunta. Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí, Edgar. Adelante. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el diseño de aplicación conjunta. Sus iniciales JAD, que vienen del inglés Joint Application Design. Este fue un método que fue creado o inició a finales de los 70s en la empresa IBM, que en ese entonces era los líderes de tecnología, y crearon métodos para una técnica para determinar rápidamente los requerimientos de un sistema. ¿Cómo funciona? Se realiza un taller donde participan todas las partes interesadas, los clientes, los tomadores de decisiones, los desarrolladores, discutiendo qué se necesita y llegando a consensos finales.
una gran ventaja de hacerlo de esta forma, o sea, retomando lo anterior de las entrevistas, de las entrevistas, es que esto se hace con todos a la vez. Entonces, a veces se ha encontrado de que cuando llenan un cuestionario, entre 2 o 3 personas pueden dar respuestas diferentes. Entonces, al hacer una reunión conjunta, en el momento se despeja quién tiene la razón o por qué el otro se contradice. Entonces, es una forma muy ágil de conseguir toda la información recopilada sin que haya contradicciones. El documento final incluye las definiciones de los datos, flujos de trabajo, las pantallas de interfaz y demás elementos para poder desarrollar el sistema, que es lo que se consiguió durante el taller. El diseño de aplicación conjunta se compone de 5 actividades. La definición del proyecto, que es donde comprende los objetivos y el alcance del taller para recopilar la información. La investigación incluye el listado de flujos de trabajo y la información del sistema. La preparación es cuando se elabora un borrador del documento final, donde se puede ir modificando, borrando, cambiando, según las aportaciones de los miembros que participan en el taller. La sesión es cuando se deciden las interfaces y reportes del sistema. Se le consulta a todos los que están participando y por eso también es importante que estén los tomadores de decisiones, que son los que van a decir si les funciona, si se puede hacer. Ellos tienen la decisión final. Y está el documento final, que representa una especificación completa del sistema acordado durante la sesión. ¿Cuánto dura un taller de esta naturaleza? En el diseño de aplicación conjunta tiene una duración de aproximadamente 3 a 5 días intensivas para el mayor aprovechamiento de las ideas y acuerdos que surjan. Eso también genera una desventaja, porque al tener toda la gente reunida ahí, o si es muy grande la empresa, es una muestra que sea adecuada les quita tiempo en sus actividades ordinarias. Entonces, se debe planificar bien para sacar el mayor provecho de esta reunión. Al final de al final de la sesión, todos los desarrolladores están más informados del comportamiento de la organización y los clientes están más informados de cómo irá funcionando el sistema. Hasta ahí. Ok. ¿Algún tutor que quiera ampliar el tema? Que nos pueda apoyar allí con un poco más de información. Sí, Juan Antonio. Yo no soy tutor, pero quisiera aportar una de mis experiencias laborales porque ya he participado en algunas de estas reuniones que se realizan trabajo en conjunto del desarrollo de alguna aplicación o de una publicación de una mejora. Ok, excelente. En estas reuniones siempre está involucrada gente de infraestructura, gente de desarrollo, está gente del negocio propiamente hablando, que son las personas que el cliente que está utilizando. Y por lo general el compañero ahí, Edgar me parece, mencionó que se hace un documento final y que se hace como la propuesta del proyecto y ya donde se va formalmente a dejar escrito todo. Pero en cada sesión, digamos, diaria, o si es una reunión de 2 horas para planificar los pasos de cada proyecto, siempre se acostumbra a enviar una minuta de una reunión y que no es un documento tan formal, pero que sí establece los acuerdos a los que se han llegado y que va a servir de guía o de referencia
porque a veces la gente dice, no, yo ese cambio yo me comprometo en hacerlo y luego se le olvida o lo pasa por alto y no lo hace. En la minuta queda definido esos cambios y quiénes son los responsables. Entonces, son como la base del documento final que se va a llevar a cabo al final. Solo eso era, ingeniero. Ok, ¿alguien más? Sara, dígame. Inge, me gustaría hacer una pregunta en relación al HAD y bueno, prácticamente estábamos también viendo el material de Scrum. ¿Cuál es la diferencia? Porque entonces si me dice que en el HAD y en el Scrum se encuentran personas con diferentes especialidades para hacer un proyecto o algún trabajo, incluso hasta el cliente se encuentra en las mismas reuniones. ¿Qué diferencia tiene entre el HAD y el Scrum? ¿Algún compañero que me apoye en la respuesta, Sara? Yo no sé si es lo que yo entiendo, pero yo entiendo que en el HAD es más para desarrolladores cuando ya se les ha asignado una tarea y todo el equipo de desarrolladores se reúne porque es bien sabido que en nuestra área de tecnología hacer match de un proyecto que es grande, que tiene diversidad de funcionalidades y se delega a cada desarrollador, a veces necesitan ese tipo de reuniones que se menciona el HAD. Y en el Scrum, porque son los requerimientos que el cliente va a pedir. Él dice, yo quiero que hagan una pantalla que haga esto y lo otro, y el desarrollador va a decir, eso no se puede hacer porque el lenguaje de programación que estamos utilizando no lo permite, por decir un ejemplo, nada más. Pero esa es, como digo, mi percepción. Allí no sé qué opinan los expertos. Sí, pregunto compañero porque el compañero que antecedió y el que expuso comentó como que también estaría ahí el interesado del proyecto, del sistema que quieren que le elaboren. Por eso preguntaba yo, porque si estaba también él allí y en el Scrum también está, no sé si igual, así como dice usted, que hay minutas que pueden dejar escrito cuál es lo que va a quedar pendiente en dicha reunión. Y si en el hub, por decirle, si hay lluvia de ideas de los desarrolladores que pueden así B o C hacer el proyecto que el cliente quiere, entonces en el Scrum están los sprints, que en el sprint van viendo cada periodo en cada etapa del proyecto elaborado y se lo van exponiendo al cliente, y si el cliente le favorece o no, ahí mismo les dice si algo más les parece o igual quedan en lo mismo. Pero yo preguntaba que cuál era la diferencia, si en realidad si solo en el Scrum está el cliente o igual es necesario que el cliente esté en el hub. Compañeros tutores. No están. En mi experiencia, en el HAD no es necesario que esté el cliente, como les decía, pero en el Scrum sí, porque a final de cada sprint se publican los cambios en producción o se le hace una propuesta al cliente. Mira, vos estabas haciendo este proceso de una manera, pero ahora lo vas a hacer diferente debido al cambio. Allí sí aplica porque se le tiene que explicar, y el trabajo en conjunto de los desarrolladores va más enfocado a realizar el cambio y de cosas técnicas que el cliente no va a entender, por ejemplo, de código, de lógica y de algoritmo. Ok, Jorge Salomón, por favor. Bueno, buenos días. Considero que en el diseño de conjunto de aplicaciones, normalmente sí, en algunas ocasiones se puede tener al cliente, pero recuerden que esto todavía va orientado a la recopilación de información.
Entonces, en la que se desarrollan actividades propias para continuar recopilando información. En el otro proceso, pues ya va un poco más lo que decía el compañero, orientado a la programación, a la creación, al producto específicamente de lo que se va a requerir. ¿Es necesario o no es necesario que el cliente esté en el hub? Quizás ahí quedaría a discreción del analista de sistemas si lo requiere hacerlo de esa manera, ¿verdad? Si no, pues basta con involucrar a las personas que se necesitarían involucrar para obtener la recopilación. Recordemos que este proceso es más que todo para reducir un poco el tiempo y lógicamente reduciendo el tiempo, pues se reducen también los costos de la implementación que se van a poder utilizar para el desarrollo de la aplicación. Ok, Sara. Ingeniero, sí, gracias. Ya los compañeros ya me han despejado dudas que tenía. Muy amable. Ok, está bien. Sandra. Quizás comentar, como usted nos decía, comentar ya experiencias que se han tenido, y por lo menos desde el ámbito en el que me encuentro, que es la parte de hospitales, se observa en el caso de los encargados del sistema de la DETIC, que han hecho un análisis anterior con respecto al sistema de información de pacientes, SIAP, a un inicio, y se tomó en cuenta una población un poco más grande, lo que son médicos y todas las áreas, ¿verdad?, de servicio de apoyo de salud, pero a medida que se fue implementando el sistema, ahora tienen grupos reducidos, en los cuales esos grupos reducidos que se convirtieron en comités multidisciplinares, se les sigue tomando en cuenta ya con respecto a modificaciones o mejoras que se hayan visto en el camino, porque el sistema de hecho se mantiene siempre en desarrollo. Eso les podría decir con respecto a esa área, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, pues, dígame, ingeniero Francisco. Buenos días nuevamente. Sí, un comentario respecto a estas técnicas. Recuerden que al momento de que nosotros estamos trabajando un análisis de sistema, siempre nos vamos a encontrar con diversas situaciones. Una de esas situaciones es que nosotros probablemente desconozcamos la totalidad o gran parte de lo que estamos queriendo construir. Y las ventajas del uso de alguna técnica, de una metodología, es que vamos nosotros a garantizar que estamos construyendo el producto para el cual nos han contratado, o estamos construyendo el producto que realmente la persona o el grupo, la empresa, quiere. Es decir, nosotros tenemos diversidad de metodologías y tenemos varias técnicas que nos van a permitir lograr esto. ¿Cuál es la importancia de una técnica u otra? ¿Qué debería yo tener como referencia para saber cuál técnica voy a elegir? ¿Por qué tomaré una metodología y no otra? Eso va a depender primeramente de qué tipo de desarrollo nosotros estemos haciendo, y segundo, también dependerá del equipo que tengamos de desarrollo. En Scrum se vive un tipo de trabajo que es cíclico. Creo que ya vamos a hablar de Scrum más adelante, pero el trabajo en Scrum es cíclico, es iterativo, y es un proceso que va, digámoslo así, construyendo por partes el software, hace una versión funcional y de ahí comienza a incrementarse. Entonces, la lógica de Scrum o Scrum, como lo conocen algunos, es que cuando nosotros estamos trabajando, vamos construyendo por partes y el cliente va validando lo que vamos construyendo. Entonces, si usamos Scrum o si vamos a usar otra técnica, otra metodología, eso va a depender precisamente de lo que nosotros estemos construyendo y también de qué es lo que nosotros queremos tener como política del equipo de desarrollo, solamente. Ok, gracias.
Entonces, continuamos con Alex. Él nos va a hablar en qué consiste la técnica del cuestionario y los tipos de preguntas que podemos realizar. Alex. Buenos días, ingenieros, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Alex. Sí. Sí, se escucha. Estoy intentando compartir en estos momentos. Ya se ve su pantalla. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de los cuestionarios, ¿verdad? En qué consisten sus usos, ¿verdad? Los tipos de preguntas que van a tener, y vamos a dar una pequeña introducción, digámoslo así, porque otros compañeros van a profundizar con respecto a los temas, a los métodos, perdón. Métodos discretos. Bien, para comenzar, ¿verdad? Hablando acerca de los cuestionarios, un cuestionario es, ya sea un cuestionario o una encuesta, también la conocemos de esa manera, es una técnica de recolección de información que permite a los analistas de sistemas, ¿verdad?, estudiar la postura, las creencias, el comportamiento, las características de personas claves en una organización, ¿verdad?, que pueden ser afectadas directamente o parcialmente, pues, en la implementación de un cambio en un sistema como tal. Es decir, a la hora de que vamos a estar realizando cuestionarios, antes de realizarlos tenemos que estar bien familiarizados, así como decía el ingeniero, no podemos intentar realizar cambios estructurales o cambios en sistemas de una empresa si no estamos empapados de cómo funciona, si no estamos empapados de cuáles son la forma de vivir de las personas, ¿verdad?, que componen la organización como tal. Y por eso es muy importante que ya sea el analista o los analistas, ¿verdad?, se familiaricen y se empapen de todos los ámbitos de la organización para conocer no solamente, pues, de manera general lo que el que toma las decisiones, o el jefe o el gerente, tiene, o la visión que el gerente tiene, sino que se pueda llegar a dar, pues, una visión bastante completa, como el caso que decía la compañera, de que se implementa un sistema que involucraría una gran población dentro de los hospitales, pero que al final ha sido un pequeño grupo reducido, el cual es el que se lo está manejando, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que tiene, pues, los cuestionarios como tal. Existen diferentes metodologías, como mencionaba el ingeniero, ¿verdad? Entre las que vamos a estar analizando están las metodologías discretas, ¿verdad?, las cuales no involucran la estimulación directa de los datos de los sujetos de la investigación. Las medidas discretas están contrastadas con la investigación y los cuestionarios. Con ello tratan de hallar la manera indirecta de obtener la información necesaria. Yo tomo esto de metodologías discretas como una persona que es bien discreta, es una persona que toma muchas precauciones, que trata la manera de no afectar los procesos, ¿verdad? De ser solamente como un espectador y analizar, ¿verdad?, con respecto a lo que logra observar, ¿verdad?, o a lo que logra recabar. Con respecto a eso, pues analiza y genera, pues, una propuesta, ¿verdad?, entre las maneras como se recolecta la información. Puede ser con las encuestas como tal, o incluso puedes hacer un chequeo, unas visualizaciones en las oficinas, cómo procesan la papelería, incluso pueden revisar si hay manchas en las paredes, grafitis, basura y todo eso, ¿verdad?, para analizar cómo es que se comportan, ¿verdad?, en la organización. Es muy interesante y muy importante, pues, conocer esto. El uso de los cuestionarios en la implementación de sistemas no puede ser el mismo, digámoslo así, para todos, y eso es muy importante saberlo.
al principio, pues una compañera mencionaba de que no le íbamos a poder hacer preguntas muy específicas a una persona que fuese ordenanza dentro de la empresa, porque tal vez sus funciones no son las que necesitamos para el sistema. Sin embargo, se debe de dividir diferentes tipos, tal vez, de cuestionarios que se pueden llegar a desarrollar para que así poder tener una información bastante completa, incluido pues también las personas de servicio, ordenanza y todo ello, ¿verdad? Es importante tener la visión de todos, ¿verdad? Entonces podemos tener un cuestionario para operaciones, por ejemplo, para algunas áreas específicas administrativas o algunos departamentos en específico, ¿verdad? Eso es también muy importante. No tener solamente una medida de captación de información, ¿verdad? Entonces, y con toda esa información que nosotros vamos a ir recabando, vamos a poder saber o reconocer o ir identificando cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que se están haciendo bien, las cosas que se necesitan mejorar, y las podemos pues cuantificar, las podemos graficar y podemos dar un análisis pues bastante concreto. Entre las maneras como se recauda la información, pues están las preguntas, como ya lo había mencionado anteriormente, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas, ¿verdad? Las preguntas cerradas tienen muchas facilidades y vamos a ver, hay unas ventajas y desventajas, como lo había mencionado anteriormente, y que nos sirven pues para cuantificar de mejor manera, ¿verdad? Y en las cuestiones de las entrevistas nos ayuda bastante para saber un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Hay cosas de que uno, por no estar completamente empapado, no tener años en una empresa, ¿verdad? Para poderlo desarrollar, se desconocen, y en los momentos de la entrevista, pues el mismo entrevistado nos puede dar la pauta para pues, seguir investigando un poquito más de cuáles son las necesidades. Y como mencionábamos, están las preguntas abiertas y cerradas, y hay diferentes como ventajas, digámoslo así. En el caso de las preguntas abiertas y cerradas, la velocidad de llenado, pues en las abiertas es lento porque es una entrevista, ¿verdad? Pero se conoce más información. En las cerradas puede ser mucho más rápido, es decir, si se necesita hacer una encuesta para 50 operarios de una empresa, no se necesita quitar que todos dejen de trabajar, sino que se les puede mandar un link, se genera un cuestionario por medio de Google Form, por ejemplo, y se les manda y les dice, para mañana, por favor, me hacen el favor de contestarme este cuestionario con lo más sencillo posible, ¿verdad? Unas 10, 20 preguntas es suficiente, preguntas cerradas. La naturaleza exploratoria, en ese caso, es baja para las cerradas porque no pueden tener como una retroalimentación. En cuanto a las abiertas, sí hay la retroalimentación, y la amplitud y la profundidad, pues de la misma manera. La facilidad de la preparación en las cerradas es de pensar muchísimo, ¿verdad? Mientras que en las abiertas, por la facilidad de expresión de la persona a la que se está entrevistando, hay más facilidad, digamos así. Y el análisis en las cerradas, pues Google Form ya automáticamente genera las gráficas, mientras que en las abiertas, pues hay que tomarse un tiempo, hay que analizarlo con un grupo de analistas para saber qué opiniones podemos ir recabando, ¿verdad? Algunas de los lineamientos para utilizar encuestas estarían, pues, seleccionar áreas específicas, por ejemplo, si hay diferentes sucursales de una misma corporación, no es necesario consultarle a todos los encargados de planta, por decir algo, a todos de todas las sucursales, sino que se puede tomar una muestra nada más, a 2 nada más, y se les hace la entrevista, ¿verdad? También pues hay necesidad de saber la aprobación o desaprobación de algunos de los aspectos de lo que se pretende hacer un cambio, ¿verdad? Muchas veces hay mucha desaprobación cuando hay implementación de tecnología y las personas están en rango de avanzada edad, cuesta un poquito más, ¿verdad? El caso que se dio con lo de la pandemia y la educación, ¿verdad? Que fue un poquito complejo, perdón, pero
es parte de lo que se tiene que estar viendo, cuáles son los pros y los contras del cambio que se va a realizar. El estudio exploratorio se define donde se intenta medir la opinión, ¿verdad?, antes de que se genere el proyecto, ¿verdad? Porque de nada sirve saber qué es lo que van a decir hasta cuando ya está creado, sino pues saber pues, un poquito más la opinión antes de. Y la entrevista de seguimiento se refiere específicamente a cuando se da el proceso, pero posterior a la implementación se puede llegar a la verificación constante después de cierto tiempo. Así como decía la compañera, el sistema que se utiliza en salud todavía está en desarrollo, es decir, siempre hay cosas que se le van a ir modificando. Entonces, a ese paso se refiere con la entrevista de seguimiento, ¿verdad? Algunos consejos a la hora de generar las entrevistas o las encuestas es mantener un vocabulario simple, ¿verdad? Que cualquiera lo pueda contestar y sea pues factible, así como también ser específico, mantener preguntas cortas y que vaya dirigidas pues a las personas apropiadas las preguntas, ¿verdad? Entonces, dentro de las preguntas está la parte del muestreo, que nos va a ayudar a chequear cómo está la población. Está también la parte de la investigación extra que el analista tiene que desarrollar, ¿verdad? Y también está la parte de la cercanía con las personas que toman las decisiones dentro de la empresa y el análisis del entorno de la empresa como tal, que eso creo que lo van a comentar pues, compañeros a continuación. Esa es mi participación. Ok, gracias Alex. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, 3 métodos interactivos. La entrevista, el HAD y el cuestionario. Ahora vamos a continuar con los métodos discretos. Y dentro de estos métodos discretos, pues está el muestreo. Vamos a ver cuál es el objetivo y cuáles son los pasos para su diseño. Dejo el micrófono a Sandra. Hola, buenos días. Solo Buenos días, comparto la Sandra. pantalla. Ok. Veamos. Me avisan si se ve. Sí, ya se ve su pantalla. Bueno, con respecto al tema del muestreo, podemos decir que cuál es la importancia del analista en una organización. El analista tiene la capacidad de generar cambios en ella, ¿verdad? Sandra, Hola. dele F5 para que se vea completa la presentación. Porque se ve como que está editando. ¿Ahora? Ahora sí, excelente. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve completa. Hola, hola. Sí, ya se ve completa. Hola, hola. Hola. Sí, Sandra, ya se ve completa. Hola, no sé si se escucha. Sí se escucha, compañera. Sí, la escuchamos muy bien. Hola, hola, sí. Creo que ella es la que ha perdido. Le vamos a escribir acá. ¿Será? Hola. Sí, Sandra, se le escucha. Sí está activado, sí, no le... Bueno, voy a presentarlos, pero no los escucho. Como les decía, ¿cuál es la importancia del analista en una organización? Este tiene la capacidad de generar cambios en ella a través del análisis de los sistemas y la sugerencia de los cambios.
Y para ello, pues, tenemos la herramienta del muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Esta nos sirve para ir obteniendo datos que sean de alto valor y así poder sacar conclusiones dentro del plan y los objetivos que se han dictado en el plan, ¿verdad? De lo que se ha solicitado, tanto del usuario como de lo que la misma organización nos solicita. ¿Qué hace el analista en el muestreo? Pues examina a detalle los elementos y revela la información útil sobre la población, el tema o un sistema en análisis, ¿verdad? Según sea lo que sea solicitado. ¿Qué debe tener en cuenta siempre el analista? Pues debe decidir a cuáles de los elementos o grupos debe analizar y poner atención, y también debe de decidir cuáles ignorar por ser datos sin utilidad y que no están asociados a los objetivos. El analista debe de decidir entre dos cosas: a cuáles de los elementos, datos o personas debe poner atención y a cuáles ignorar. Y el segundo, pues elegir los elementos para, ya sea para entrevistar, los elementos o grupos en los cuales buscar información por medio de cuestionarios, y también los elementos o grupos a quienes va a observar según los roles y procesos. Por ejemplo, podría decidir entre observar a un ejecutivo, también a un operador y los procesos que cada uno lleva, y esos podrían brindarle o arrojar datos de cuáles serían las necesidades de integración o de mejora dentro de un sistema propuesto. El analista verifica que las personas, es encargado de verificar que las personas o datos analizados sean representativos para los objetivos que se han planteado, ¿verdad? O sea, este será el que valorará de una manera subjetiva si esto va a ser representativo y va a arrojar un dato que sea útil o no. ¿Por qué es necesario tomar elementos representativos? Porque uno debe de contener los costos, ¿verdad? Evitar costos innecesarios. De repente, si nos podemos hacer un muestreo, podría estar gastando recursos materiales, como también lo es el tiempo, ¿verdad? El número 2 sería agilizar el proceso de recopilación de datos, evitando igual la pérdida de tiempo. Si se hace un muestreo y se toma una población específica, un grupo específico, nosotros podríamos ahí reducir el tiempo que se toma muchas veces en analizar toda una población completa o toda la información que esta organización ha ido generando. En cambio, si tomamos ya grupos específicos dentro de un muestreo, pues agilizamos el tiempo de los usuarios. También es muy importante, ¿verdad? Porque no podríamos detener una operación completa de una organización por la toma de datos, pues por eso es que es importante hacerlo a través de un muestreo. Y en el número 3, pues mejorar la efectividad de dicho análisis. Y el 4, reducir la predisposición. ¿Por qué es útil el muestreo? Entonces, el muestreo ayuda a obtener información precisa cuando se conversa con algún grupo reducido, pero con preguntas más a detalle. Se puede obtener mejores datos para el análisis. Si los grupos son reducidos, se pueden encontrar detalles de error en la toma de datos y corregirlo. O sea, yo tomo un grupo de una organización de 15 personas, analizo y podría ver en qué fallé y volver a pasar de nuevo la herramienta que he decidido utilizar, ¿verdad? Para el análisis. Porque es importante la toma de datos en grupos específicos. En el caso de una persona tomada en cuenta, esta se sentirá parte del proyecto y aportará mejor información, y esto evita la predisposición. Si yo voy y me acerco al personal de una organización y le comento, ¿verdad? Acerco, como decían en las anteriores
exposiciones, pues brindar la confianza. Yo me acerco y comento sobre el proyecto, le hablo sobre la disposición que se tiene de querer mejorar los procesos y ayudarles a ellos dentro de sus procesos. La persona se sentirá cómoda, se sentirá bien y nos brindará una mejor información, y al momento de ejecutar un sistema, pues no va a tener una predisposición, no va a estar de manera negativa, sino que va a saber que él fue parte de esa mejora. El diseño del muestreo es importante para, uno, determinar los datos recolectar o describir. 2, determinar la población a muestrear. 3, elegir el tipo de muestra. 4, decidir sobre el tamaño de la muestra. Eso es importante, que el diseño del muestreo se tome en cuenta dentro de ello, ¿verdad? En el tamaño de la muestra, algunos de los pasos para esto requieren juicios subjetivos, como les decía anteriormente. Será el analista el que tomará la decisión de cómo o qué es lo que va a tomar en cuenta. Los 7 pasos para definir el tamaño de la muestra son los siguientes. El número 1 es determinar el atributo para el análisis. El número 2, localizar la base de datos o los informes en los que pueda encontrar el atributo. Número 3, estimar el atributo, la población que cuenta con ese atributo. Y el número 4, tomar la decisión subjetiva en relación con la estimación del intervalo aceptable para el análisis. En el número 5, deberá el analista elegir el nivel de confianza y buscar el coeficiente de confianza. En el número 6, deberá calcular el valor estándar de la proporción que se ha tomado, ¿verdad? Y por último, tendría que determinar el tamaño de la muestra necesario que es con la que se va a trabajar. Esto es con respecto a la parte del muestreo. No sé. Ok, gracias, Sandra. Hola, no sé si me escuchan, porque yo no los escucho. Bueno, vamos a decir. Creo que voy a volver a ingresar. Yo sí escucho a Sandra. Sí, es que yo creo que es el problema de sonido de ella. Pero vamos a continuar por cuestiones de tiempo. Continuaríamos con la investigación, en qué consiste la investigación y qué se debe de tomar en cuenta para poderla realizar. Francisca, el micrófono es suyo. Francisca. Creo que se salió. Bueno, entonces, Juan Antonio. Juan Antonio. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sandra. Ok, muchas gracias. Y las disculpas del caso. No se preocupe, porque sí se le escuchó. O sea, nosotros le escuchábamos. Lamentablemente usted no nos escuchaba, pero no hubo ningún problema. Todo se escuchó muy bien. Ok, muchas gracias. Ok. Juan Antonio. Licenciada, yo creo que ahí nada más, yo veo que los compañeros han hecho presentaciones y han hecho una participación bastante estructurada.
y yo lo único que tenía hasta ese momento era la participación de la pregunta, ¿va? Como para compartirles el concepto, que la observación Strobe es una técnica que el analista del sistema recurre a una forma estructurada para analizar los requerimientos de información de todo lo que hemos estado hablando. Es más bien como el análisis que se hace de esa información para que la aplicación sea exitosa y que el analista tenga todos estos elementos en concreto y que pueda ser aplicado en el proyecto. Ese es el concepto, ¿verdad? Y lo que yo quería compartirle, pero como les repito, los compañeros incluso hicieron una presentación y todo, yo tenía por entendido, quizás mi percepción falló ahí, que solo era de dar este concepto en la pregunta y ya está. Entonces, de todo lo que nosotros hemos estado hablando, el cuestionario, la entrevista y la aplicación de los mismos en los que también yo he participado, se resume en esta técnica, en la observación de estos datos, en la aplicación de un análisis exhaustivo. Y eso es lo único que tengo que decir acerca de esta técnica. Ok, Juan, gracias. No hay problema, ¿verdad? Yo prácticamente se les era una sugerencia que pudieran colocar una presentación o que pudieran apoyarse en una presentación para poder exponer o para poder participar en la sesión de este día, pero no hay ningún problema. Ok, para ir finalizando ya, no hay mucho tiempo para poder explicar, pero voy a compartirles. Pero no, vamos a hacerlo de otra forma. Voy a compartirles. Voy a compartirles este breve video donde habla sobre la metodología de Scrum para que cerremos la sesión del día de ahora. A lo que es Scrum, para que tengamos una idea global de lo que esta gran metodología de desarrollo representa. Para iniciar debemos saber que Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos que pueden ser muy complejos o pueden ser muy sencillos. Esta es una de las metodologías ágiles más representativas y más utilizadas en la actualidad. Su enfoque inicial es para atacar proyectos de software. Sin embargo, puede ser fácilmente adaptable a cualquier contexto o a cualquier área del conocimiento, ya que entre sus principales características es que es muy fácil de entender, es muy liviano y muy ligero, aunque puede ser un poquito complejo de implementar si no se siguen bien sus reglas. Veamos básicamente qué consiste. Este es el ciclo de vida de Scrum. Básicamente Scrum se compone de 3 roles principales. Tenemos el Product Owner, el Scrum Master y el Team Developer. El Product Owner es la persona que está del lado del cliente, es la persona que representa a ese cliente. Podemos compararla con el ingeniero de requisitos, que se va a encargar de levantar toda la información y conocer de primera mano todas las necesidades del cliente. Y luego esta persona se la va a transmitir tanto al Scrum Master como al Team Developer para que ellos se encarguen de construir esa necesidad. El Scrum Master es un moderador, podemos decir entre comillas que es el líder del equipo de trabajo. Sin embargo, no es la persona encargada de dar órdenes ni decir cómo deben hacer las cosas. Básicamente va a moderar y va a ayudar para que el Team Developer pueda entender cuál es la necesidad del cliente y cuál es la necesidad que el Product Owner les ha manifestado. El Team Developer es el equipo de desarrollo. Son todas las personas altamente capacitadas para dar solución o construir la necesidad que el cliente solicita. Independientemente de sus roles, este Team Developer va a ser conocido como los desarrolladores. Todos son desarrolladores dentro del equipo de trabajo o dentro del equipo de desarrollo. Pero básicamente ese es un rol que se les da. Porque van a ser desarrolladores, van a ser testers, pueden ser analistas, entre otras funciones dentro de ese equipo. El ciclo de vida de Scrum es muy simple de entender. Inicialmente, el Product Owner va a definir un artefacto, un documento que tiene la lista completa de funcionalidades o necesidades del cliente.
Ese artefacto se llama el Product Backlog o la pila del producto. Allí va a plasmar toda esa cantidad de necesidades, todas esas ideas, todos esos requisitos que darán cumplimiento a la solicitud del cliente. Posteriormente le va a manifestar esas necesidades al equipo de desarrollo y el Scrum Master. Eso lo van a hacer en una reunión llamada el Sprint Planning Meeting. Allí se va a planear cómo se va a dar solución a una primera fase de ese producto final. Como resultado del Sprint Planning Meeting, vamos a obtener una lista de funcionalidades llamadas Sprint Backlog. Estas son tomadas del Product Backlog y básicamente consisten en ese conjunto de requisitos que se deben construir en un tiempo de 1 a 4 semanas. Ese tiempo es llamado el Sprint y básicamente ese es el corazón del Scrum, ya que el Sprint corresponde al proceso de desarrollo o construcción de la necesidad del cliente, pero divididas en un módulo funcional o en un producto incremental. Como lo mencioné, el tiempo de desarrollo debe ser entre 1 y 4 semanas, dependiendo de la complejidad de las funcionalidades definidas en el Sprint Backlog. En el Sprint intervienen el Scrum Master y el Team Developer. El Team Developer son los encargados de desarrollar y construir esa necesidad que define el Sprint. Y el Scrum Master se va a encargar de ayudar y de facilitarle las cosas para que el Team Developer pueda trabajar. Esta persona también puede ser parte del Team Developer. Sin embargo, como Scrum Master, va a ser el moderador para que ese Team Developer entienda muy bien cuál es la necesidad y les puede ayudar para el cumplimiento de su objetivo. Una de las actividades más representativas del Scrum son los Daily Scrum o las reuniones diarias. Esas reuniones tienen como objetivo hacer seguimiento diariamente a todos los procesos que tengamos dentro del sprint. De esa manera se reúnen el Scrum Master y el Team Developer y se van a hacer una serie de preguntas muy puntuales. Se va a preguntar qué se hizo ayer, qué se está haciendo hoy, qué va a hacer mañana y qué problemas encontró. Eso se le va a preguntar a cada persona dentro del equipo de desarrollo. La idea es que esa reunión sea muy corta, que no sea mayor a 15 minutos y que diariamente se pueda tener un contexto global de cuál es el estado actual del sprint. Esto facilita bastante el seguimiento del proyecto y la toma de decisiones. Estas reuniones, como lo mencioné, deben ser muy rápidas y por lo regular se realizan frente a un tablero donde se definen todas las actividades y todas las tareas asociadas a los miembros del equipo. Scrum utiliza un tablero tipo Kanban que agiliza bastante el proceso de entendimiento del sprint que se está trabajando. Y así se garantiza el principio de transparencia para que todos los miembros del equipo puedan ayudar y puedan aportar. El éxito del sprint depende básicamente de todo el equipo de desarrollo. Lo que se busca es que todas las personas puedan tener asignaciones de las cuales sean responsables y que si yo termino mi asignación pueda ayudarle a otro compañero para poder dar cumplimiento al objetivo del sprint y a los tiempos definidos. Al finalizar el sprint se hace una nueva reunión que se llama el Sprint Review. Allí van a estar involucrados tanto el Scrum Master, puede ser el Product Owner y el equipo de desarrollo para verificar el cumplimiento de las metas o los objetivos del sprint en cuestión y así garantizar la entrega del producto al cliente final. Después de haber entregado el producto se hace una nueva reunión que se llama la retrospectiva del sprint y en esta se busca analizar cuáles fueron los resultados del sprint anterior para poder encontrar de pronto alguna problemática, falencias en el proceso o mejoras que puedan aplicar al siguiente sprint. Y así al final del sprint automáticamente debemos iniciar un nuevo sprint tomando otras de las funcionalidades del Product Backlog para sacar nuevamente el Sprint Backlog e iniciar otra vez el proceso hasta tener un nuevo producto funcional. La idea es que este producto funcional se le pueda entregar al cliente para que él pueda interactuar y pueda ir viendo el avance del proyecto hasta que al finalizar todos los sprints tengamos el producto terminado. Básicamente ese es el resumen global de lo que representa el Scrum. El concepto es muy simple y como vimos la metodología es muy sencilla de trabajar. Sin embargo, su implementación requiere un alto esfuerzo de entendimiento y dedicación. En próximos videos espero poder profundizar en... Ok, entonces con esto prácticamente estaríamos finalizando la tutoría de este día. Primero, pues las disculpas que ya lo último lo hicimos bastante rápido, pero fue por cuestiones de tiempo. Dejo al ingeniero Amaro con ustedes. Ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Muy bien, alumnos, me gustaría hacer la consulta con ustedes. Me gustaría saber dos cosas. La primera, ¿qué les pareció esta metodología que utilizamos el día de hoy? Esto solo se va a utilizar el día en esta tutoría, pero ya para las siguientes tutorías vamos de forma normal. Pero me gustaría saber qué les pareció estar en un grupo así de grande con una tutoría, digamos que oficial del ciclo. Saúl, adelante.
Sí, muy buenos días, ingeniero. Me parece bastante bien porque compartimos las ideas en un grupo bastante grande, ¿verdad? Y muy importante por el conocimiento y el desarrollo ha sido bastante completo, me ha parecido muy bien. Muchas gracias, Saúl. Sandra tiene la mano arriba y también Ada Cecilia Guillón. Adelante, Sandra. Gracias, ingeniero. Pues creo que es una buena experiencia porque realmente nos ayuda a podernos desenvolver en grupos más grandes y también podemos aportar a los demás grupos. Sería bueno que la dinámica se mantenga y cada grupo exponga así como lo hicimos nosotros en otros momentos, que sean otros grupos y nos ayudamos entre todos. Eso es una bonita experiencia, la verdad. Muchas gracias, Sandra. Muy amable por tu participación. Ada, tienes la palabra en este momento. Muy interesante, ingeniero, porque comparten todos los conocimientos los compañeros y lo han hecho excelente. Y así también hemos analizado las lecturas que tenemos en plataformas, porque hay temas que a veces uno no le entiende, pero ya como lo explican ellos, uno logra entenderles más a profundidad y agradecidos con todos por ese esfuerzo que hicieron ahora de hacer esas presentaciones y exponerlos muy bien. Entonces, felicito también a todos ustedes los como coordinadores y tutores también. Muy bien, Ada, muchísimas gracias. Y gracias, alumnos, por... Bueno, aquí tiene la mano arriba Madeline Yulisa. Adelante. Solamente quería expresar el agradecimiento por esta nueva experiencia que hemos tenido en grupo. Creo que ha sido una buena iniciativa de parte de la organización, de la coordinación. Y creo que hemos tenido como alumnos un mejor aprendizaje significativo, escuchando las experiencias y todos los comentarios que se han expresado de los compañeros. Muchísimas gracias, Madeline. De hecho, me llevo la impresión de que esto podría ser una actividad que podríamos repetir no en las tutorías, sino que hacer actividades aparte en la que ustedes pudieran exponer algunos temas relacionados a los temas que se están viendo en este momento de la cátedra o más adelante. Creo que podría ser una opción. Les agradezco mucho su participación. La segunda pregunta que me gustaría hacerles es si han tenido la oportunidad de escuchar el podcast. Esto es como para poder saber si han encontrado una relación con lo que están viendo en clase y lo que nosotros hablamos en el capítulo del podcast de educación a distancia. Bueno, si es el caso que nadie lo ha escuchado todavía o no se han enterado, hay un pequeño podcast relacionado a los temas de la cátedra. Se llama Ed Podcast US y está en Spotify, en Google Podcasts, en diferentes plataformas. Me parece que les compartimos el enlace, más que todo para saber si vale la pena seguir haciendo ese tipo de contenido para la cátedra. Ahí, por favor, si tienen la oportunidad más adelante y el tiempo de escucharlo, comparten la apreciación con su tutor y eso nos lo comparten a nosotros en el grupo de coordinación y así ya tenemos una idea de que si estamos haciendo un buen trabajo o no. Bueno, les agradezco mucho el tiempo. De verdad, los felicito por haber atendido esta actividad. Bueno, ya les cedo la palabra a Mirna. Les agradezco mucho y feliz día. Ok, gracias, ingeniero. No sé si alguien quiere dar alguna o hacer alguna pregunta sobre el tema que hemos estado desarrollando este día. Si no, pues les agradecemos mucho su participación y feliz fin de semana. Saúl, diga. Sí, ingeniero, solo una pregunta. Entonces, en el caso, sí, de la tutoría ahora es como un caso especial, dijo el ingeniero, ¿verdad? Porque también el ingeniero Marlon creo que tocaba que diera la tutoría ahora, ¿verdad? Sí, Saúl, En este caso. todos teníamos la tutoría ahora, todos los tutores que estamos para análisis de sistemas 1. Entonces, pero como lo mencionó el ingeniero Amaru, era un caso especial, ¿verdad? Era nada más como una prueba, digamos, piloto que se quería realizar. Ya dentro de 15 días que tenemos la tutoría 3, pues ya cada quien lo va a hacer en su grupo,
¿verdad? Con el enlace de Teams y con el tutor pues que se les ha asignado. Esto nada más era para el día de ahora. Ah, ok, muchas gracias, ingeniero. Ok, entonces pasen un feliz fin de semana. Sé que algunos tienen tutoría a las 10 de la mañana. Muchas bendiciones a todos y recuerden que el día lunes se les habilita el laboratorio, ¿verdad? El laboratorio que va relacionado con la temática que se desarrolló este día. Entonces, feliz fin de semana y bendiciones para todos. Gracias, ingeniero. Feliz fin de Gracias, semana a igualmente. todos. Feliz fin de semana a todos. Buen día, gracias, bendiciones. Bendiciones. Feliz día Fin a de todos. semana, compañeros estudiantes.